Vamos a leer Isaías 55, hermanos. Isaías 55 y después oramos, amén. Isaías 55, 8 al 9. Dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Sabemos que parte del servicio, Señor, de poder estar en tu casa, Señor, es poder llegar con la expectativa, Señor, Dios mío, con esa ansiedad, Padre, de poder, Señor, Dios mío, escuchar tu palabra, el poder escuchar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que tú habilites, Señor, Dios mío, nuestra mente, Señor, habilite nuestros oídos, Señor, Dios mío, y que podamos ser no solo oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, bendito Dios. Te pido, Padre, que seas tú usando mi vida, Señor, Dios mío, y preparando el corazón de mis hermanos, Señor, Dios mío, para que cada uno, Señor, sea, Señor, Dios mío, edificado, Señor, en tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, bendito Dios. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, el tema de hoy se llama lo que es necesario en Dios. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Leíamos Isaías, hermano. Vemos cómo Isaías describe perfectamente Isaías 55, del 8 al 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cuántos sabemos que el Señor tiene sus propios pensamientos, sus propios planes para con nosotros? Amén. Sabemos que el Señor, cada uno, hermano, en nuestra vida opera según su voluntad de Dios en nuestra vida. Sabemos que los pensamientos de nosotros, los planes de nosotros, hermano, no son como los de Dios. Amén. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Uno puede planear hacer o no hacer una cosa, pero si está establecido en los pensamientos de Dios, amén, que se haga o lo hagamos, hermano, es algo que es necesario para nuestra vida. Amén. Creemos que las cosas en Dios, lo que Dios establece como una necesidad en nosotros, es para poder edificarnos. ¿Cuánto lo creen? Lo que marca la palabra, hermano, acerca de lo que es necesario o lo que necesitamos cada uno de nosotros, hermano, es para nuestra edificación. Para edificación de la iglesia de Cristo en general, para la edificación de nuestras familias, hermano, para la edificación, hermano, de esta congregación también. Amén, hermanos. Nos ha tocado vivir, hermano, tiempos muy difíciles, tiempos donde el ritmo de vida, hermano, sucede muy rápido. Todo va en un curso muy rápido, todo esto va, hermano, en pos de la pronta venida del Señor Jesucristo a esta tierra por nosotros, ¿verdad? Por el arrebatamiento de la iglesia, hermano. Amén. Pero mientras eso sucede, la iglesia, hermano, todos nosotros tenemos que estar enfocados en lo que es necesario para nuestra vida. Amén. Mientras esperamos la venida del Señor, mientras esperamos el arrebatamiento de la iglesia, hermano, la iglesia, todos que somos nosotros, tenemos que estar enfocados en lo que es necesario en Dios para nuestra vida. Amén. ¿Cuántos saben que Dios no se equivoca? Amén. El Señor no se equivoca, hermanos. Amén. Posiblemente va a haber aspectos, va a haber situaciones que a nosotros no nos gusten, que a nosotros no nos parezcan agradables hacer, pero si la palabra lo dice que es necesario, tenemos que hacerlo, hermano. ¿Qué entendemos, hermano, nosotros o cada uno? ¿Qué entendemos por necesario? Amén. ¿Qué entendemos por la palabra necesario? Amén. Es algo, hermano, que debe de ocurrir. Amén. Un ejemplo se lo voy a poner así: cuando usted va a hacer ejercicio o de repente está haciendo una actividad física, suda mucho, hermano, es necesario que después de hacer esa actividad usted vaya y tome una ducha, se bañe, ¿verdad? Esté fresco, hermano. Es necesario, lo creemos necesario, ¿o no, hermanos? Cuando usted empieza a sentir como un huequito en el estómago, ¿verdad? Ya como en la mañana, ya, que ya le dio hambre, ¿verdad? Entonces
es necesario que usted tome un desayuno, es necesario que usted tome alimento. Su cuerpo se lo está pidiendo, hermano. Amén. Es algo que debe de ocurrir, es algo que debe de hacerse, es algo que debe de existir, hermano, o tenerse en nuestra vida. Nuestra vida, ¿cuál vida, hermano? Primeramente lo espiritual, hermano, y lo espiritual va a llevar a redundar en lo secular, hermano, en cada uno de nosotros, hermano. Amén. Lo que es necesario, hermano, es un sinónimo de que es inevitable, hermano. Usted no puede, hay cosas que usted no puede evitar hacer. Amén. Es necesario que cuando su cuerpo se lo indique, el reloj biológico que tenemos, hermano, vaya usted a dormir, porque ya empieza a sentir cansancio, ¿verdad? Es necesario usted dormir. Amén. Es necesario que usted vaya y siente sed, su necesidad fisiológica le da sed, vaya y tome un vaso de agua, hermano. Amén. Es imprescindible, es requerido. Amén. ¿Cuánto sabemos lo que es requerido? Amén. Cuando vamos a hacer un trámite en lo secular o cuando vamos a tener cierta situación, hermano, que le piden requisitos a uno, esos son requisitos, es una palabra muy paralela a lo que es el requerimiento o que se requiere, hermanos. Amén. Entonces son como requisitos, son cosas que como hijos de Dios tenemos que tener en nuestra vida, hermano. Amén. Como cuerpo de Cristo, hermano, cada uno de nosotros, hermano, tenemos que ver y encontrar, hermano, lo que es necesario según la palabra en nuestra vida. Muchas veces nos enfocamos en situaciones o en cosas que quizás nos distraen, ¿verdad? Y nos alejan un poquito de lo que es lo espiritual. Amén. Pero tenemos que ver qué es lo que me va a mí a causar un beneficio, primeramente le decía, espiritual, para que eso tenga un reflejo en lo secular. Amén, hermanos. Nuestro Señor, cuando anduvo en esa tierra, hermano, estuvo realizando un trabajo muy hermoso, hermano. Amén. El trabajo de hablarnos, de presentarse Él en esa tierra, el trabajo de evangelizarnos, hermano, de darnos a conocer lo que el Padre tenía para cada uno de nosotros, hermano. Amén. Esas cosas eran necesarias que ocurrieran, hermano. Así que el Señor primeramente se preparó, ¿verdad? Y llegó a una edad donde Él comienza a su ministerio y empieza a formar el discipulado, los discípulos, aquellos que tenían que estar con Él en su alrededor, hermanos. Amén. Se puede entender perfectamente, hermano, que el Señor venía cumpliendo o venía a cumplir algo necesario para esta tierra. Algo necesario que venía, hermano, a traernos paz, salvación, vida eterna en Cristo Jesús. Imagínense que el Señor no hubiese cumplido esa obra. Amén. No hubiese venido o no hubiese considerado necesario llegar a esta tierra, tomar un cuerpo, morir y resucitar en la cruz del Calvario por nosotros. Quizás eso no se hubiera cumplido en nuestra vida, la salvación. Era necesario, hermano, que el Señor fuera a la cruz del Calvario y al tercer día resucitara. Era necesario, era algo que no se podía, hermano, no podíamos nosotros, hermano, o Él mismo no podía negarse a ir. Amén, hermanos. Entonces, según, hermano, la Escritura, vamos a ver cuáles son las cosas que son necesarias en la vida de nosotros como hijos de Dios, en la vida de un cristiano, hermano, aquellos que entendemos que es necesario, hermano, hacer lo que Dios nos manda hacer. Lucas 2:49, hermanos. Lucas 2:49. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Amén. ¿Cuántos creemos, cuántos sabemos que a nuestra vida, como hijos de Dios, como cristianos, hermano, nos es necesario estar en los negocios de nuestro Padre? Quizás en otro tiempo, hermano, cuando éramos del mundo, cuando no conocíamos del Señor, cuando en algún momento, hermano, no estábamos afianzados en Dios, otros eran nuestros negocios. Otros eran los lugares donde frecuentábamos, donde posiblemente estábamos.
pero no eran los negocios del Padre. No era, hermano, la iglesia, no era un lugar de adoración, un lugar de reunión, porque no lo creíamos necesario. Estábamos en nuestros delitos, muertos en pecado, hermano. No queríamos hacer lo bueno. Pero veamos cómo el Señor, usted sabe esta pequeña historia, dice que lo buscaban, ¿verdad? Lo buscaba su familia. Y dijo él, en los negocios de mi padre, ¿por qué me buscáis? Si bien saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. En la casa del Padre. ¿Cuántos creemos necesario estar en la casa de Dios? Los que entendemos, hermano, que es necesario estar en la casa de Dios, hermano, que es buscar de Dios, que es buscar su presencia, sabemos, hermano, que eso nos va a traer un beneficio. Amén. Porque toda necesidad trae a nuestra vida un beneficio. Cuando usted siente la necesidad de algo y esa necesidad es cumplida o es suplida, el beneficiado es usted. Amén. Entonces, el tener la necesidad de estar en la casa de Dios nos va a traer el beneficio, hermano, de poder ir creciendo en los caminos de Dios, de poder ir entendiendo cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, de poder ir entendiendo cómo es que Dios quiere que trabajemos en su obra, cómo es que Dios cómo es que Dios quiere que nosotros nos involucremos, como dice ahí la Escritura, en las cosas de Dios, en la casa del Padre, hermano. Amén. Me es necesario estar en la casa de mi Padre. Amén. ¿Con qué frecuencia, hermano? ¿Con qué frecuencia tenemos intimidad con Dios? ¿Con qué frecuencia, hermano? Quizás no solamente los días que tenemos culto, los días que tenemos servicio, hermano. ¿Con qué frecuencia usted busca los negocios del Padre? Buscar los negocios del Padre, hermano, es buscar lo de Dios, es buscar las cosas de Dios, es buscar, es orar, es leer la palabra, hermano. Quizás es ayunar para algunos, quizás es servir. Y todo lo que usted me pueda enumerar, que usted pueda hacer para los negocios del Padre, para la casa de Dios, para la obra de Dios, hermano, eso es estar en los negocios de Dios, en la casa del Señor, hermano. Amén. Cada uno entienda, hermano, que esa necesidad a usted le va a traer a la postre un beneficio. Amén. A la postre a usted le va a traer algo, hermano, que le va a traer una bendición a su vida. Todo servicio, hermano, es decir, mire, si usted sirve en la casa del Señor, el Señor no se queda con nada. El Señor le va a traer a usted bendición que viene de los cielos. Si usted lee la palabra, su vida espiritual va a ir creciendo. Si usted ora, su comunión con Dios va a ir aumentando. Amén. Por eso es que es necesario que en su vida haya o exista esta comunión con Dios o esta conexión con Dios, y entendamos perfectamente que dentro de lo necesario y la necesidad que hay en uno, los beneficiados somos nosotros, hermano. Amén. Creo que vamos a leer Lucas 2:43. Lucas 2:43, hermano. Permítame, Lucas 4:43. Gloria sea al Señor. Lucas 4:43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Imagínense que el Señor, hermano, el Señor consideraba necesario, dice ahí, anunciar el evangelio del reino de Dios.
las buenas noticias, las buenas nuevas del reino de Dios. Entonces, hermano, si para el Señor era necesario, ¿cree usted que para usted sea necesario hablar de la palabra del Señor? Hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. ¿Sabe que lo que le va a motivar, lo que le va a mover a usted a hablar del Señor o hablar de las buenas nuevas de Dios es el amor a las almas? Si usted ama a las almas, si usted no quiere ver más almas perdidas, si usted sabe la condición, hermano, en la cual el Señor nos tenía el enemigo, perdón, y de dónde nos sacó el Señor, usted va a entender que el amor a las almas en su vida, hermano, lo va a llevar a poder evangelizar, a poder hablar de lo que Dios ha hecho en su vida, hermano. Entonces, para el Señor, en Lucas, según Lucas, dice que era necesario, dice ahí, pero Él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. Como iglesia de Cristo, como una iglesia, hermano, a nivel mundial, una iglesia a nivel local, hermano, tenemos que saber que tenemos que anunciar la palabra del Señor. Usted tiene que tener presente la necesidad de poder hablarles a otros del evangelio. La necesidad, porque aquí lo voy a marcar así, porque estamos hablando de lo necesario. Lo necesario, la necesidad de poder hablarles a otros de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que no le conocen, hermanos. Amén. Creemos, hermano, mejor dicho, creemos que Dios es el único que puede transformar corazones. Amén. Pero su responsabilidad, mi responsabilidad es poder hablarles a esas personas que existe un Dios que salva, que sana, que liberta, hermanos. Amén. Como iglesia de Cristo, hermano, tenemos que considerar necesario esta parte, hermano, en nuestra vida. Amén. Tenemos que poder, hermano, saber dar las buenas nuevas del reino de Dios, hermano. ¿Usted considera necesario, hermano, o no lo considera necesario? Amén. O que se sigan perdiendo las almas. ¿Verdad que no? Dice la palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Leo Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Amén. Es un mandato, hermano. La palabra o la frase que usted encuentre ahí, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros tenemos que hablar. Si usted no sale de esta nación, salga de su vecindario, salga a su vecindario, hermano, a hablar del evangelio. Aquí hay un montón de lugares donde podemos hablar de la palabra del Señor. Su trabajo, amén. Conocidos que usted tenga, podemos hablar, hermano, amén. Y eso es necesario para Dios, hermano, en nuestra vida. Como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, lo tenemos que considerar necesario, hermanos. Amén. Esa parte no la podemos saltar. No, es más, el ejemplo lo puso el Señor Jesucristo. Dice, me es necesario ir a hablarles de las buenas nuevas del Evangelio del Reino de los Cielos a otras ciudades. Amén. Siguiente, Marcos 8:31. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido. Amén. 8:31, perdón. ¿Qué le dije? Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después al tercer día, hermanos. Amén. Es necesario, hermano, morir a lo terrenal.
Amén. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Morir a lo terrenal. ¿Cuántos estamos dispuestos a morir a lo terrenal, hermanos? Morir a lo terrenal, hermano, ejemplifica, hermano, dejar a un lado las cosas, hermano, que no me convienen de esta tierra. Morir a lo terrenal, hermano, es pedirle al Señor: Señor, sé que estoy en este cuerpo carnal, sé que aún tengo estas fallas, estas debilidades, pero yo sé que tú me puedes quitar esas situaciones que no me permiten morir a esto terrenal, a la carne, a situaciones, hermano, del alma, situaciones carnales en nuestra vida que nos puede llegar a afectar, hermanos. Amén. Creemos necesario, hermano, que morir a lo terrenal, hermano, es poder, hermano, abandonarnos en Dios. Es poder decir: Padre, aquí estoy, ya no vivo yo, ahora tú vives en mí. ¿Cuántos podemos decirle a Dios eso, hermanos? ¿Es difícil, hermano? ¿Usted qué piensa? Es difícil morir nuestras actitudes carnales, ¿verdad? Hacer morir lo terrenal, pero no imposible para Dios. Dice la palabra, vamos a leer Colosenses 3:5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y viene ahí todos los ejemplos, dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, hermanos. Hacer morir la carne, hermanos, deja todas esas actitudes, hermano, y puede haber un listado más grande todavía, hermano. Cada uno sabe, hermano, qué actitudes tiene que decirle al Señor: necesito morir en esto. Necesito morir en mi orgullo, necesito morir en mi carácter, necesito morir en cosas que no me convienen para poder seguir creciendo en Dios. Amén. Cuando uno le pide a Dios, hermano, esas situaciones, cuando uno tiene el valor de reconocer y decirle: Señor, es mi carácter, es mi orgullo, es todo esto que viene a mi vida, a mis pensamientos, hermano, tiene el valor de decirle al Señor, el Señor nos mira con ese agrado, porque sabe y entiende, hermano, que nosotros queremos cambiar, que uno quiere cambiar, que uno quiere dejar esas situaciones. Amén. Y el Señor poco a poco va transformando nuestra vida, hermanos. Juan 3-7. San Juan 3-7. Dice la palabra: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo, hermanos. ¿Cuántos ya nacimos de nuevo? Amén. El nuevo nacimiento, hermano, el nuevo nacimiento implica, hermano, nacer del Espíritu en nuestra vida. El nuevo nacimiento, hermano, lleva una actitud, hermano, de obediencia a Dios. El nacer de nuevo no solamente es arrepentirnos, hermano, de nuestros pecados, sino también entender las cosas que acontecen en nuestro mundo espiritual, hermano. Amén. El nacer de nuevo, hermano, el poder nacer de nuevo es poder, hermano, saber, hermano, que Dios está trabajando en nuestra vida. Es dejar todo aquello, hermano, que nos viene afectando y donde estábamos muertos, hermano. Es dejar el pecado, es dejar todo aquello que no nos conviene en nuestra vida, hermanos. Amén. El nacer de nuevo nos va a dar un reconocimiento en Dios como hijos suyos. El poder nacer de nuevo, hermano, nos va a transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver las cosas a un nivel terrenal, y nos va a trasladar a un nivel espiritual, hermanos. Por eso es que Nicodemo
Nicodemo pensaba, ¿verdad?, con los pies en la tierra, y su mente estaba puesta en la tierra, y le preguntaba, ¿verdad?, ¿cómo un hombre siendo viejo puede meterse al vientre de su madre y nacer de nuevo? Eso era un pensamiento carnal, mas el Señor le explicaba que él tenía que nacer del agua y del Espíritu, volver a nacer, hermanos, tener un encuentro personal con Dios para poder cada uno de nosotros, hermano, hacer lo necesario en Dios. ¿Es necesario? ¿Usted cree que sea necesario nacer de nuevo? Es necesario, hermano. Si el Señor lo pone ahí en su palabra, hermano, lo creemos, hermano. Amén. Juan 4:44, hermanos. Juan 4:4, hermanos, perdón. Juan 4:4. Usted sabe esta historia, hermanos, es cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana, amén. Pero quiero leer el versículo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Amén. Le era necesario. El Señor en ese momento vio la necesidad de pasar por Samaria. Era algo que, como le decía, ¿verdad?, le leía yo los significados o los sinónimos, era algo inevitable, era algo imprescindible para el Señor poder pasar por Samaria. Y veamos qué aconteció, hermanos. ¿Amén? El hecho de que considerara el Señor necesario, hermano, pasar por Samaria, era para mostrarnos, hermano, de alguna manera, cómo la mujer samaritana fue ministrada. Cómo la mujer samaritana también, hermano, fue liberada en aquel tiempo. Era necesario, hermano, que pasara por Samaria, así como, imagínense que usted y yo somos la mujer samaritana. Bien, y tenemos una charla con el Señor. Y el Señor nos empieza a descubrir, nos empieza a decir nuestra vida, y nos empieza a decir, pero tú hiciste esto, hiciste lo otro, o incluso estás haciendo esto, o estás haciendo lo otro. Es una charla, es una plática, hermano, es una administración de parte de Dios. Entonces, para mí, para lo que el Señor me daba, es necesario, hermano, que el Señor nos ministre. Es necesario que el Señor nos ministre, es necesario que podamos platicar con esa libertad con Dios, hermano, y decir, Señor, ciertamente nada te puedo ocultar. Ciertamente en esto aún tengo estas debilidades. Ciertamente, Señor, aún está en mí esta situación. El Señor conocía la vida de la samaritana, hermanos. El Señor sabía lo que la samaritana tenía. El Señor sabía que la samaritana, toda una vida, hermano, que llevaba de pecado. Así como el Señor ha conocido nuestra vida y ha sabido de dónde nos ha sacado y de dónde nos ha liberado. ¿Usted cree que sea necesario ministrarse con el Señor? ¿Usted cree que sea necesario poder, hermano, desnudarnos delante de Dios y decirle, Padre, mira, tú me conoces, tú sabes quién soy, tú sabes lo que he hecho y lo que he dejado de hacer? Amén. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que hemos platicado con Dios en un nivel de ministración? En un nivel de platicar con Dios, en un nivel de decir, Padre, quiero despojarme de esto, quiero dejar esto atrás. Amén. Juan 4:24. Vayamos más hacia abajito, hermanos, también en el mismo capítulo. Juan 4:24. Dice la palabra, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, hermanos. Amén. ¿Cuántos creemos necesario adorar al Padre? Es necesario que como hijos de Dios, que como iglesia de Cristo, hermano, de continuo esté la adoración al Señor en nuestra vida. La adoración al Señor no solamente es el tiempo de alabanza, el tiempo de júbilo, el tiempo de adoración, hermano. La adoración al Señor es rendir nuestra vida como ofrenda a Dios. Adorar al Señor es también
dar un ejemplo hacia los demás. Adorar al Señor es poder nosotros tener, hermano, nuestra vida delante de Dios y presentársela al Señor como ofrenda. Adorar al Señor, hermano, es poder, hermano, cada uno de nosotros tener una actitud, hermano, de guardar nuestra vida en Dios y presentarnos a Dios con sinceridad. Amén. Adorar a Dios es declarar que Él está en nuestra vida. Adorar a Dios es aquellos que, hermano, podemos cantar, podemos adorar, podemos orar, podemos decir, yo soy un hijo de Dios. Amén. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Pregunta, hermano, ¿cuántos tenemos morando al Señor en nuestra casa? ¿En cuántos de nosotros mora el Señor en nuestro corazón? Amén. En Zaqueo, ¿verdad? En esta historia, a Zaqueo le dijo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, fíjese, le dijo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor mira indispensable, el Señor mira necesario estar posando en nuestra casa. Amén. No solamente en nuestra casa terrenal, hermanos, sino en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Amén. Usted sabe que usted es templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Usted sabe que es templo y morada del Espíritu Santo. Y como templo y morada del Espíritu Santo, hermano, tenemos, hermano, que tener esta casa para el Señor. Ciertamente es un cuerpo terrenal, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo espiritual, nuestra vida, hermano, hace que el Espíritu Santo no se contriste y esté morando en nosotros, hermano. Amén. ¿Cuántos creemos, hermano, que cuando mora el Señor en nuestra casa, todo aquello que quita la paz se va? Amén. Si usted tiene morando al Señor en su corazón, hermano, toda esa incertidumbre, todas esas dudas, todo eso aquello que le viene a usted a afectar en su vida espiritual, se va. Para Zaqueo le era necesario que ese día el Señor pose en su casa, hermano. Amén. Entonces, fíjese cómo le dice Zaqueo. Entonces, como dice aquí la palabra, dice que y le recibió gozoso, hermano. Y le recibió gozoso. Amén. Cada uno, hermano, tiene que tener gozo en su vida, gozo en su casa, gozo en su paz. Amén. Porque antes éramos muertos en delitos y pecados. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano. Y ahora tenemos un Padre celestial. Ahora podemos decir al Señor, gracias porque me salvaste. Gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, hermano, quiero que se lleve en su corazón todas las cosas que son necesarias en nuestra vida. Quizás si seguimos, hermano, no vamos a terminar. Hay muchas cosas que dice la palabra, pero esas son las cosas que el Señor me ponía para poder darles, hermano. Que el Señor mira necesario a través de su palabra, que lo miremos así como una necesidad. Las cosas que usted acaba de escuchar, el morir a lo terrenal, el salir a evangelizar, el poder, hermano, dar testimonio de Dios, hermano, el poder estar en la casa del Padre, en los negocios del Padre, el que el Señor more en nuestra vida cada día. Amén. Es necesario que cada uno se ministre con Dios todos los días, buscar las cosas del reino, buscar a Dios en intimidad, leer su palabra, hablar con Dios, ayunar, servir, leer la palabra de Dios, hermano. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Amén. Yo voy terminando, hermano. Fue corto el mensaje, pero quiero que se lo lleve.